y vamos a comenzar con el tema. Vamos a tener una breve oración. Puestos de pie. Querido Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias porque me has permitido dar este mensaje a mis hermanos y ayúdame, Señor, para poder realizarlo bien, para no cometer muchos errores, porque como humana, Señor del cielo, estoy sujeta a cometer errores, pero que tu Espíritu Santo me pueda guiar para que este proyecto pueda realizarse, que si Él viene de ti, Señor, esto no lo va a parar nadie, sino que va a seguir hasta que tú vengas en las nubes de los cielos. Ayúdanos, oh Dios, para que todo hermano se pueda enlistar en la predicación del Evangelio, adquirir conocimiento, así como tú dices, mi pueblo fue talado porque le faltó conocimiento. Dios del cielo, danos ese conocimiento y luego a practicarlo y a enseñarlo a otros. Gracias, Padre. Solo queremos servirte, solo queremos ser tus instrumentos para servirte en la obra que tú nos has encomendado. Bendícenos a cada uno, Señor del cielo, y que ninguno se pueda quedar fuera de este proyecto, que todos estemos dispuestos a realizarlo. En nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Vaya, vamos a comenzar con la primera diapositiva. Aquí está. No, denle a la siguiente, por favor, a la anterior. El tema que vamos a tocar hoy es consejos sobre la alimentación. Es una de las leyes de la salud, ¿verdad? De todas las leyes de la salud nos faltó esta y la del agua. La del agua la vamos a tocar en otra ocasión, pero esta la quise tocar porque es bien importante, esta ley de salud. Consejos sobre alimentación. Vamos a la siguiente. En 1 Corintios 6:19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. ¿Por qué no somos nuestros? Porque hemos sido comprados. No nos pertenecemos. Nadie puede decir, este es mi cuerpo, yo puedo hacer con él lo que me dé la gana. No. Comprado ha sido por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso debemos tenerlo bien claro nosotros, que nuestros cuerpos son de Dios. Somos creación divina, hemos sido maravillosamente formados. Debido a esto tenemos una especial responsabilidad como hijos suyos de obedecer cuidadosamente, ¿qué cosa? Las leyes de la salud. Cuando Dios le decía al pueblo de Israel que guardara sus mandamientos, en muchas de esas frases utilizaba una palabra antes. ¿Cuál era esa palabra? ¿Se recuerdan? Que cuando les decía que guardaran sus mandamientos, utilizaba antes una frase. No. Esa es una, si me amáis, sí. El amar a Dios, Él nos dice eso: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en muchas otras frases del Antiguo Testamento dice lo mismo, pero usaba otra palabra también. No, cuando le decía guardad mis mandamientos, usaba la palabra cuidad de poner por obra. Todos, utilizaba también todos, la palabra todos, no solamente unos, los que más me gustan, sino todos, y usaba la palabra cuidar de poner por obra todos estos mandamientos. Entonces mire, aquí dice también el espíritu de profecía: obedecer cuidadosamente las leyes de la salud. Él ha provisto abundantemente de las cosas de la naturaleza para nuestro cuidado y nuestra responsabilidad. Él no nos dice
que cuidemos nuestra salud y no nos ha dado los medios. Él nos ha dado todo. Si nos dice que recibamos el sol, no nos lo da con medida. Si nos dice que respiremos correctamente el aire y en abundancia, no nos lo da con medida tampoco. No limita exactamente. Dios no limita sus dones, sus regalos. No los limita. Los ha dado en forma abundante para que alcance para todos. Porque somos millones y millones de personas respirando en el mismo aire, recibiendo el mismo sol. Y alcanza para todos. El agua lo mismo. Y es nuestra responsabilidad usar estas bendiciones para mantenernos ¿cómo? En buena salud y así poder ministrar mejor las necesidades de quienes, de los que nos rodean. Entonces allí nos está diciendo que nosotros lo hagamos para que ayudemos a otros. Para eso Dios nos está dando tantos dones, tantos regalos para ministrarlos para otros. Démosle la siguiente. Dale la siguiente, mía. Un proceder que incita a la glotonería. Dice el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Muchos de los que han descartado de su alimentación las carnes y demás manjares perjudiciales piensan que por ser alimentos sencillos y sanos pueden ceder al apetito, moderación, creo que ahí me equivoqué. Pueden ceder al apetito sin moderación alguna y comen en exceso, lo cual es un error. Miren, no solamente basta con que usted tenga en su mesa alimentos sanos, tener una buena combinación, pero si como es sano, me voy a comer todo lo que yo quiera. No, ¿verdad? Muchos caemos en ese error de comer grandes cantidades de alimentos y esto lo que va a hacer es entorpecer el trabajo digestivo. Nuestro estómago se va a ver en muchos problemas si nosotros no tomamos en cuenta esa indicación, que no por ser sano, bueno, la temperancia, ¿verdad? La temperancia dice abstenernos de lo malo y moderarnos con lo bueno. Luego dice en el Ministerio de Curación, página 206, párrafo 2, para tener buena salud debemos tener buena sangre. Y miren lo que dice, pues la sangre es la corriente de la vida, repara los desgastes y nutre el cuerpo, provista de los elementos convenientes, provista de los elementos convenientes y purificada y vitalizada por el contacto con el aire puro, da vida y vigor a todas las partes del organismo. Cuanto más perfecta sea la circulación, mejor cumplida quedará todas las anteriores funciones. Entonces la sangre, tener una sangre no muy espesa, una sangre que circule sin basura. Eso dice el Espíritu de Profecía que es lo mejor para mantenernos saludables. ¿Cómo vamos a mantener nosotros una sangre limpia? ¿Cómo vamos nosotros a tener una sangre que circule? Sí, que no esté estática, que no esté allí acumulada en ciertas áreas. ¿Cuándo se acumula en ciertas áreas? Cuando tenemos una inflamación. ¿Se han fijado que cuando tenemos inflamación se pone rojiza el área? Se pone enrojecida y caliente. ¿Y qué es lo que hace que esté enrojecida y caliente? La sangre. Porque la sangre está allí para proteger esa parte inflamada, para nutrir esa parte inflamada, pero se acumula en esa área. ¿En dónde más se puede acumular? Cuando hay infecciones, cuando hay una infección de vías urinarias, igual se acumula en el área de la infección. Cuando hay
cuando hay algún problema de circulación de miembros inferiores o circulación en general, pues se acumula en los miembros inferiores, produciendo varices, produciendo trombosis, produciendo malestares en todo el cuerpo y produciendo edema también, hinchazón. Entonces, tener una calidad de sangre lo mejor posible es parte, no es parte, sino que podríamos decir que esta sangre es la que se va a encargar de mantenernos saludables. Y esta sangre va a estar limpia si nosotros practicamos los 8 remedios naturales. Gracias, César. Si nosotros practicamos los 8 remedios naturales, entonces, ¿cómo va a estar nuestra sangre? Va a ser una sangre vitalizada, va a ser una sangre vivificada para mantener nuestros órganos. Ese es nuestro trabajo. Cuando hagamos ejercicio vamos a pensar en nuestra sangre. Cuando nos asoleamos vamos a pensar en nuestra sangre. Al tomar agua vamos a pensar en nuestra sangre. Nuestra sangre va a ser el objetivo, mantener limpia nuestra sangre. Démosle a la siguiente. La sangre lleva oxígeno y nutrientes, elimina toxinas y desechos, protege el cerebro y el sistema nervioso, fortalece el sistema inmunológico y evita también problemas cardiovasculares. El órgano que son 3 órganos vitales que nosotros no debemos descuidar y que dependen más que otros de la sangre. ¿Cuáles son? El corazón, el cerebro y los riñones. ¿Por qué? Porque los riñones tienen 2 arterias que los alimentan, que son bien delgadas, esas arterias. Y cuando hay problemas circulatorios, digamos las personas hipertensas, ¿por qué creen ustedes que las personas hipertensas desarrollan nefropatía? Tal vez no han usado veneno, no han sembrado, no han utilizado químicos para sembrar la tierra, que los principales, podríamos decir, bueno, quizá hoy en día más es la diabetes, la que causa nefropatía, pero antiguamente eran los pesticidas, los venenos, los que causaban insuficiencia renal. Pero la hipertensión arterial puede dañar los riñones por el hecho de que cuando hay hipertensión arterial, ¿cuáles son las arterias que se ven afectadas, que están hipertensas? Las arterias, ¿verdad? Las arterias renales se hipertensan también. Y como son muy delgadas las arterias renales, entonces no le llega suficiente sangre a los riñones. Y por eso a los pacientes hipertensos se les dañan los riñones, porque por la misma hipertensión no le llega suficiente sangre a los riñones, diferente a los otros órganos que sí tienen arterias de mayor calibre y les llega suficiente sangre, o por lo menos la necesaria, aunque haya hipertensión. Un paciente hipertenso y que puede estar con sus pastillas, tomando sus pastillas de hipertensión, pero eso no va a hacer que no se le dañen sus riñones, aunque se esté tomando las pastillas. Las pastillas son como para hacerle, como taparle el ojo al macho, ¿verdad? Porque esa presión arterial nunca va a permitir que deje de tomar las pastillas. Siempre va a tomar sus pastillas, porque jamás lo va a curar de la hipertensión. Aunque tome sus pastillas, los riñones siempre se le van a dañar. Y el cerebro es el otro órgano que depende mucho de la sangre, de los líquidos. Y la sangre es dependiente también del agua, ¿verdad? Bueno, también
el del oxígeno, porque ¿qué es lo que lleva el oxígeno a todas partes del cuerpo? Pues la sangre, ¿verdad? La sangre lleva el oxígeno, oxigena el cerebro. Y el agua es importante también porque ¿qué es la sangre? Es un líquido que puede ser menos viscoso o más viscoso dependiendo de la cantidad de agua que tomemos. Si tomamos poquita agua, ¿qué va a hacer el cuerpo? La va a ahorrar. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a decir, bueno, no tengo tanta agua, voy a sacar poquito por la orina para ver de que no quedarme en seco, ¿verdad? No quedarme sin líquidos. El cerebro manda la orden y dice, no saque mucha sangre, mucho líquido. ¿Por qué? Porque no tenemos suficiente. Nuestro cuerpo tiene sus mecanismos y eso hace que la sangre se vuelva como más espesa, porque está en modo ahorro de líquidos. Pero cuando tomamos suficiente líquido, ¿qué pasa? Se orina bastante, ¿verdad? Se orina bastante. ¿Por qué? Porque el cerebro manda la orden y saca el líquido porque tenemos suficientes líquidos, porque si no lo sacas, ¿qué pasa? El edema, ¿verdad? Se hincha. ¿Por qué? Porque está reteniendo líquidos. Y eso ya es patológico. Cuando usted está reteniendo líquidos, es patológico. ¿Por qué? Porque está reteniendo líquidos, especialmente de los miembros inferiores. Allí ya hay un daño de los vasos sanguíneos. Las venas son las que suben la sangre. No, las arterias suben la sangre. Las arterias van para abajo y las venas van para arriba. Sí, las venas van para arriba. Entonces, las que tienen las válvulas son las venas. Las venas tienen las válvulas que para que esa sangre suba, llega la sangre, ¿verdad? A través de la arteria. Las arterias llevan la sangre hacia abajo y luego se regresan por las venas, y las venas tienen unas válvulas que se abren y se cierran. Comienzan primero cerrándose las de abajo. ¿Para qué? Para que la sangre no se regrese. Y así van subiendo hasta que la sangre pasa a la vena cava inferior, para luego esa vena cava inferior ya se une con el corazón y que el corazón pueda recibir esa sangre. Y esas válvulas muchas veces están débiles, no tienen suficiente fuerza. ¿Por falta de qué cosa no tienen suficiente fuerza? Por falta de ejercicio. El ejercicio hace que esas válvulas venosas estén fuertes y que estén con la suficiente presión para que empujen la sangre hacia arriba, porque trabajan contra gravedad. Las venas trabajan contra gravedad. Díganme ustedes, si estas válvulas están debilitadas, no es normal que la sangre se quede ahí abajo, ¿verdad? Porque la gravedad hace que todo caiga. La gravedad. Y las válvulas venosas tienen que estar lo suficientemente fuertes para poder llevar esa sangre nuevamente para arriba, trabajando contra la gravedad. Y por eso es que se dan, ¿verdad?, los estados de edema de miembros inferiores cuando esas válvulas no están en buenas condiciones. Pero no por eso vamos a dejar de tomar agua. El agua siempre es necesaria, aunque haya edema, siempre es necesaria el agua. Claro que ya no es en mucha cantidad para evitar también, porque si no hay buen manejo de los líquidos, entonces vamos a hacer que haya más edema y haya más aumento del edema, ¿verdad? Así que el agua siempre debemos tomarla. Es parte de las leyes de la salud, el agua, que va a colaborar con la sangre, que es de lo que estamos hablando en este momento. Vamos a darle a la siguiente. Fundamentos de la nutrición.
Consejos sobre régimen alimenticio, página 272. Nosotros hemos tenido hace cuánto tiempo estos consejos. Creo que hasta los que estamos más mayores no habíamos nacido, ni siquiera habíamos pensado por nacer, cuando Dios ya había dado estos consejos. Y mire qué cosa, el Señor Jesús dijo el hermano César que va a estar con nosotros ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cuando usted está enfermo, ¿Jesús lo abandona? No lo abandona. Cuando usted está en desobediencia, que no obedece las leyes de la salud, ¿Jesús lo abandona? No lo abandona. Si las promesas de Dios están allí siempre. Dios no guarda rencor, no guarda represalias por nuestra desobediencia. A pesar de nuestras desobediencias, Él está allí siempre y nos ayuda, a pesar de que nosotros no ponemos de nuestra parte y en lugar de eso hacemos lo contrario, ¿cierto? Hacemos todo lo posible por enfermarnos. Sí, es que ese es el gran esfuerzo nuestro, enfermarnos. Y alguien dijo, un filósofo griego, Séneca dijo que los hombres, dice, buscan cada día el suicidio. ¿Por qué lo digo? A saber, porque no sé yo qué creencias tenía Séneca, ¿verdad? Pero esa frase famosa de este filósofo griego, los hombres, dice, se esfuerzan cada día por el suicidio. Miren qué dura esa frase, ¿verdad? Que nosotros nos esforzamos cada día por el suicidio. ¿De qué manera? Nos esforzamos por el suicidio, matarnos a nosotros mismos. Bueno, con nuestras costumbres, con nuestro estilo de vida, las comidas, exceso de trabajo, ¿qué más? La falta de ejercicio, el sedentarismo, desvelar no solo por estar viendo la televisión a altas horas de la noche o estar viendo el celular. Está en la televisión y en el celular hay muchas formas de que nosotros nos podamos entretener, porque eso es lo que hacemos. Nos gusta mucho la entretención. Y no es que sea mala la entretención, ¿verdad? Porque pues te salen a veces cosas bien graciosas que uno se ríe, y la risa también es medicina. Pero esas entretenciones muchas veces no son un buen alimento para nuestra mente, sino que todo lo contrario. En lugar de ayudarnos a crecer espiritualmente, decrecemos y le damos más importancia a cosas que no tienen importancia. Cuando tenemos un Dios que no descansa, el Dios que tenemos está pendiente de que nosotros estemos bien, escuchando nuestras oraciones. En este momento pueden haber millones de personas que están elevando plegarias a Dios, y nosotros al llegar a casa vamos y elevamos plegarias a nuestro Dios, y Él está desatento. No, Él está atento a escuchar, a oír lo que nosotros le estamos pidiendo. Él está ocupado
para lo que Él es importante. Y el hombre es importante para Dios. Amén, ¿verdad? Si no hubiera tomado esa decisión tan difícil, sumamente, para nosotros una decisión imposible para el ser humano, porque si a uno de nosotros nos pidieran un hijo en sacrificio por alguna cosa digna, por alguna cosa grande, yo creo que ninguno diría yo doy mi hijo, ¿verdad? Pero sin embargo, para Dios el hombre es tan importante que envió a su hijo para que muriera por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiésemos tener acceso a la salvación, porque esa sangre nos limpia de todo pecado. Y el problema es que cuando nosotros desobedecemos lo que Dios nos ha mandado, tenemos que pagar las consecuencias, ¿verdad? Porque Dios nos limpia, Dios nos ayuda, Dios está pendiente de nosotros. Pero cuando nosotros cometemos el pecado de la desobediencia contra nosotros mismos, tenemos que pagar las consecuencias. Aunque Dios esté allí siempre, Dios no nos va a abandonar nunca, pero vamos a estar sufriendo por la enfermedad. La enfermedad no es una alegría, la enfermedad no es un gozo. ¿A cuántos les gusta tener dolor? A nadie le gusta tener dolor. ¿A cuántos les gusta sufrir? A nadie le gusta sufrir. Todos queremos estar bien, porque cuando estamos enfermos, no es que vamos a estar como que quien dice deprimidos, sino que aún en medio de todo pues debemos estar contentos, como dice el apóstol Pablo, estar gozosos todo el tiempo. No dice él que solo cuando estemos bien vamos a estar gozosos. Él dice que aún en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la tristeza, él dice que estemos gozosos. Pero cuánto mejor el gozo sin dolor, ¿verdad? Es mejor estar gozoso sin dolor que estar gozoso con dolor. Estar gozoso sin sufrimiento es mejor que estar gozosos en sufrimiento. Porque nosotros los seres humanos debemos estar alegres siempre. Siempre debemos estar alegres, porque si nos entristecemos por las cosas que nos pasan, pues la tristeza va a ser más profunda todavía, ¿cierto? Se profundiza más la tristeza si no encontramos el gozo aún en las cosas malas que nos suceden. Pero lo ideal es no sentir ese sufrimiento, no es sentir ese dolor, porque entonces es un gozo total, es un gozo completo. Y no sé si ustedes se recuerdan que hay un poema: me llamáis Señor, me llamáis, dice varias cosas, ¿verdad? Pero hay ¿sí? Me llama Señor, de eso me acuerdo nomás, pero dice otra cosa. Pero dice, me llamáis Señor, pero no me obedecéis. Y eso qué lastimoso es, ¿verdad? Que nosotros predicamos a nuestro Señor. Para nosotros es un gozo estar aquí oyendo la palabra de Dios, alabarlo, cantarlo. Los que tienen buena voz, pues ellos quisieran que solo cantos hubieran, ¿verdad? Es como los niños, ellos solo quisieran que dulces hubieran en el mundo. Y pues es un gozo dedicarle a nuestro Dios nuestro oído y nuestra vista, nuestra boca, todo, dedicárselo a nuestro Dios. Pero a la hora de obedecerle no lo queremos hacer. Miren qué paradójico, ¿verdad? A la hora de obedecerle, ¿a quién obedecemos? Más que todo en la ley que tenemos hoy. A nuestro gusto pervertido. Estamos
adictos a los condimentos, estamos adictos a las frituras, estamos adictos al azúcar, estamos adictos a ¿qué otra cosa? A todo aquello que nos hace salivar, los chocolates. A lo rápido, a lo fácil. Exacto, la comida rápida es mejor, ¿verdad? Que estarse tomando el tiempo para hacer una comida sana, una comida saludable, es mejor. Llamen por teléfono a Pizza Hut y allí nos van a llevar la pizza. Solo una llamada. Llamemos por teléfono a Mr. Donuts y ahí nos van a traer. Eso nos gusta. ¿Por qué? Porque además de ser fácil, va a alimentar nuestro apetito pervertido, nuestro apetito mal educado, ¿cierto? Nos acostumbramos a esas especias, nos acostumbramos al sabor. ¿Qué creen ustedes que le ponen a las pizzas, a las hamburguesas, a toda esa comida china que tiene un sabor rico? La sopa Maruchan, solo un poco de fideos y usted le pone agua caliente. ¿Y cómo es esa sopa Maruchan? En las ferias, colas hace la gente para comprar esa sopa Maruchan. Pero ¿saben cuál es lo triste del caso? En esas colas para comprar la sopa Maruchan, ¿cuál es lo triste del caso? ¿Cuál es lo triste del caso? En esas colas, en las ferias, se ven colas para pedir la sopa Maruchan. ¿Cómo? Sí, es lastimoso, pero hay otra cosa. Bueno, sí, póngale, hay niños, hay adultos, pero lo más triste del caso, ¿saben qué es? Ver esos niños, hijos de adventistas y hermanos adventistas haciendo cola para comprar esas sopas Maruchan. Eso es lo más triste del caso. Y esas comidas son cancerígenas. Esas comidas le van a ensuciar su sangre. Esas comidas lo van a hacer hipertenso, lo van a hacer diabético, lo van a hacer artrítico, le van a dar Alzheimer, lo van a hacer con síndrome de Parkinson, porque son las enfermedades de la vejez. Cada quien va buscando su línea de acuerdo a su eslabón frágil de la cadena. Vamos buscando hacia dónde nos va a tocar en la cadena de enfermedades o el Alzheimer, ¿verdad? ¿En cuál nos vamos a afilar? ¿En cuál fila nos vamos a poner? ¿En la de los del Alzheimer? ¿En la de los del Parkinson? ¿En la de los del cáncer? ¿En la de los qué otra enfermedad grave hay? La diabetes con todas sus consecuencias, porque los derrames cerebrovasculares, exacto. ¿Hacia dónde? ¿En qué fila nos vamos a ubicar si nosotros seguimos el mismo ritmo de vida? Si no atendemos a lo que Dios nos está mandando, instruyendo. Si no obedecemos, mis hermanos, ya estamos haciendo la fila de cualquiera de esas enfermedades. Y no digamos, no, a mí no me va a pasar. Ayer tuve una consulta de un hermano que llevaba sus exámenes. En los exámenes decía que tenía una enfermedad de Alzheimer, pero con sintomatología tardía. Entonces, él dijo, bueno, ahí dice tardía, eso quiere decir que no tengo nada. Eso se metió él en la cabeza, ¿verdad? No tengo nada. Y la esposa lo llevó con su hija
y lo habían llevado a la fuerza, porque él no quería ir. Yo estoy bien y a mí no me va a dar nada, en el nombre de Jesús no me va a dar nada. A veces nosotros decimos eso, en el nombre de Jesús, a mí no me va a dar ninguna enfermedad, yo no voy a padecer de nada porque yo tengo fe en Dios. Pero que, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Si yo digo, a mí no me va a dar nada, pero no estoy haciendo todo el esfuerzo por enfermarme, como dice Séneca, ¿verdad? Haciendo el esfuerzo por suicidarme, entonces, ¿en qué está, verdad? No está en nada. Entonces esta persona, presunción de fe. Exacto. Y después me dicen, él mismo me preguntó que qué significaba que tuviera efectos tardíos. Dios había tenido misericordia de él. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya en los exámenes le salía que había Alzheimer, los lóbulos cerebrales ya indicaban que había un Alzheimer. Entonces, pero que los efectos no se le habían manifestado. Los síntomas eran tardíos. Y él dijo, bueno, son tardíos, pero yo no siento nada, porque mi memoria está bien, yo reconozco a todos, recuerdo mi fecha de nacimiento, la fecha de mis hijos, los nombres de mis hijos, de mis nietos, muy buena memoria. Pero sin embargo, en los exámenes decía que tenía Alzheimer de sintomatología tardía. Entonces mis hermanos tenían las evidencias, pero no las aceptaban. Tarde o temprano le iba a dar su Alzheimer. A regañadientes aceptó hacerse tratamiento. Pero nosotros, pues, tenemos que no ser como que quien dice, no sé si vimos, hay un versículo que dice que somos insensatos. No seamos insensatos. Para eso Dios nos ha dado sesos. ¿Para qué sirven los sesos? Los sesos del cerebro, los lóbulos cerebrales. Nos sirven para analizar, ¿verdad? Para pensar, para decir, bueno, en realidad yo estoy fallando, voy a alinearme, porque no es lo mismo que usted se sienta bien allá estar con alguna enfermedad que ya lo imposibilita para desarrollarse. Entonces, nomás de decir, bueno, mi Dios se está preocupando por mí, mi Dios, tengo un Dios que me ama, y si es mi Señor y es mi amo, y yo he decidido ser su siervo, y si soy su siervo, voy a obedecer lo que Él me dice o no. Y esto que Él no me lo dice así como que quien dice, lo tienes que hacer, no, solo nos da el consejo, nos dice, ¿verdad?, que lo hagamos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien, para que nuestro futuro no sea un futuro sombrío, no sea un futuro lleno de tristeza. Él quiere que ese futuro, esos días, todos tenemos, hasta los más mayores tenemos un futuro. Entonces comencemos hoy. Si no lo hemos hecho hasta hoy, comencemos hoy. Y comencemos también con nuestros hijos. La misma sierva del Señor dice de que muchos niños son el resultado de las enseñanzas de sus padres. Así como sus padres les enseñaron, lo mismo siguen los niños, la misma ruta de los padres siguen los niños. ¿Perdón? Una cadena, ¿verdad? Así que, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos nosotros con nuestros niños? ¿Qué les ponemos en las loncheras cuando van a estudiar? Exacto, el jugo de cajita, unas galletas, y le damos una cura.
¿Qué compran los niños con esas cosas? Churros, dulces, pupusas. ¿Y dónde las venden? ¿En dónde venden eso? En la tienda de nuestros colegios. ¿Se imaginan? O sea que hay una discordancia, ¿verdad? Enseño esto, pero practico otro. Yo tengo el conocimiento de estas cosas. Hace mucho, pero mucho tiempo tengo esta enseñanza de estas cosas. Pero hago otra. Entonces, estamos como discordantes en nuestro mensaje y en nuestro proceder. Vamos a continuar. Dice, no debe haber muchas clases de alimentos en una comida, pero cada comida no debe estar compuesta invariablemente de las mismas clases de alimentos. ¿Qué significa eso? Hay que variar la comida. ¿Y qué? Si tiene arroz, tiene papas, tiene yuca, tiene espaguetis, ¿qué está comiendo ahí? Lo mismo, las mismas harinas. Entonces tiene que ser una comida variada. Tienen que ir allí los grupos de nutrientes. ¿Cuáles son los grupos de nutrientes? Los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Y esos ácidos nucleicos los constituyen los microelementos. Los macros son las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Los lípidos son las grasas. Esas son las los macroalimentos. Pero los micros son las frutas y las verduras. Esos son los micros. Y nunca deben faltar en una comida. Puede ser el desayuno, puede ser el almuerzo, puede ser la cena, a los que cenan, pero debe haber siempre los micronutrientes, porque si no va incompleta esa comida. Los macros, que es macro porque van más, y micro va menos, pero siempre tiene que ir el micronutriente. Y no solamente debe estar compuesta de la misma clase de alimentos. Si comemos frijoles, por lo general juntamos el arroz con los frijoles que hacen una comida completa. ¿Sí? Y si comemos, ¿qué falta ahí si comemos frijoles y arroz? ¿Qué faltaría? ¿Qué? Falta la tortilla, dice Almita, falta el queso, ¿qué falta más? ¿Ah? La ensalada. La ensalada, exacto. Porque van los macronutrientes, pero falta el micronutriente, ¿verdad? Falta la ensalada, que es el micronutriente. Allí puede ir un pan o puede ir lo que dice Almita, la tortilla, ¿verdad? No tortillas de maseca. La maseca tiene que ser una emergencia, pero no tiene que ser la rutina. Porque recordemos que la maseca es ya, en primer lugar, lo que decía el pastor Aristondo anoche, ¿verdad? De que es un maíz transgénico, cancerígeno. Ya va con muchos productos preservantes, estabilizantes, antihongos, ya muchos productos químicos. Lo ideal es la masita de maíz. El alimento debe prepararse con sencillez, aunque en forma esmerada para que incite el apetito. Hay quienes que no necesitamos que vaya adornado, ¿verdad? Simplemente lo comemos. Pero hay quienes que son bien así como más quisquillosos con la comida, ¿verdad? Que si no se ve bien a la vista, no les despierta el apetito. Y otros que no, el apetito ya lo tenemos despierto para comer como caiga. Diga. Mahatma Gandhi decía, por eso decía Mahatma Gandhi, que la mayor parte de las personas comemos por placer
y se debería de comer por necesidad. Por Sí. eso, a modo de chiste, a ese platito que describió, sería bueno ponerle un bistecito. Eso es a modo de chiste. Sí, entonces ella aconseja, ¿verdad?, que debe incitar al apetito ese plato que estamos poniendo enfrente. Nuestros niños muchas veces no quieren fruta, no quieren vegetales, pero si usted le hace en su plato una forma de osito, una cara de perrito, entonces ya ellos como que se les despierta más el apetito. Con ellos pues hay que usar un poco la imaginación para que ellos aprendan a comer verduras. Tienen ellos, desde chiquitos tenemos que enseñarles a comer verduras. En lugar de que lleven un churro, en lugar de que lleven una galleta a la escuela, pues un guineo o una manzana, ¿verdad? Pero tampoco le vamos a poner malas combinaciones, que le vamos a poner allí, le va a poner allí una ensaladita y le va a poner una fruta. No, eso no va. Tiene que enseñarles desde chiquitos a hacer buenas combinaciones. Porque si usted le da una fruta y le da unos vegetales al mismo tiempo, allí está la mala combinación. Allí está nuestro estómago metido en problemas con esa mala combinación. No conviene ingerir frutas y verduras en la misma comida, pues a las personas de digestión débil esta combinación les produce muchas veces desórdenes gástricos e incapacidad para el esfuerzo mental. Es mejor consumir la fruta en una comida y las verduras en otra. Miren, no ponerle a la ensalada que a veces le ponemos manzana, que le ponemos piña o mandarina. No tiene que ser así. Cuando usted esté a su hora de comida, debe decidir qué voy a comer. ¿Voy a comer dulce o voy a comer salado? Si decidió comer dulce, sabe que tiene que ir, ¿qué cosa? ¿Qué cosa va a ir allí? Las frutas. ¿Y se decidió comer salado? La ensalada. Eso es una decisión que tomamos cada día. ¿Qué voy a comer? ¿Dulce o salado? Si decido dulce, tiene que ir la fruta junto con la otra comida. Si decido comer salado, tiene que ir la ensalada. No sé si hay preguntas. Sí, ya. Bien, mis hermanos, gracias por haberme dado la oportunidad de estar con ustedes en la semana y hoy, este día sábado. Y espero, mis hermanos, que comencemos a ser coherentes con lo que enseñamos y lo que practicamos. No lo vamos a llamar Señor si no le obedecemos, ¿verdad? No seamos incoherentes con lo que enseñamos, hablamos y lo que practicamos. Que Dios le bendiga grandemente a mis hermanos. Amén. Con los que se anotaron me voy a comunicar posteriormente ya cuando vayamos a comenzar. ¿Oigan?